Imagina que todo lo que crees saber sobre Dios, la naturaleza y la libertad, está equivocado. ¿Y si te dijera que existe una forma completamente distinta de ver la realidad, una que libera al ser humano de los dogmas y le otorga un poder inimaginable sobre su propia felicidad? Hoy exploraremos la ética de Baruch Spinoza, una de las obras más revolucionarias de la historia. Un libro que desafió a la religión, redefinió la moral y sentó las bases del pensamiento moderno. Pero no es solo un tratado filosófico, es un manifiesto de libertad, una invitación a mirar el mundo sin filtros, sin supersticiones, sin miedo. Spinoza no solo fue un filósofo, fue un visionario. Al leer sus palabras, sentimos el eco de una mente que se adelantó siglos a su tiempo, que comprendió la interconexión entre el universo y la mente humana, que encontró en la razón la clave para la verdadera felicidad. Sus ideas fueron consideradas peligrosas, su visión de Dios escandalosa, su concepto de la felicidad una revelación. Pero, ¿qué pasaría si Spinoza tuviera razón? ¿Qué harías si todo lo que has creído hasta ahora fuera solo una ilusión? Quédate hasta el final, porque este video podría cambiar para siempre tu manera de ver el mundo. Contexto histórico: un filósofo contra el mundo. Para comprender la magnitud de la ética, debemos viajar al siglo XVII, una época de convulsión intelectual y religiosa. Baruch Spinoza nació en 1632 en Ámsterdam, en el seno de una comunidad judía sefardí que había huido de la Inquisición en España y Portugal. Desde niño, Spinoza mostró una inteligencia excepcional. Su educación se centró en los textos religiosos judíos, pero su curiosidad era insaciable. No se conformaba con aceptar la verdad impuesta, quería entender el mundo por sí mismo. Sin embargo, en una sociedad donde la fe dictaba la realidad, pensar diferente tenía un precio. Cuestionó la visión tradicional de Dios, la autoridad de los textos sagrados y el papel de la religión en la vida humana. No veía a Dios como una figura antropomórfica que juzga y castiga, sino como la totalidad de la existencia, una sustancia infinita que se manifiesta en todas las cosas. Esto fue un escándalo. En 1656, a los 23 años, fue excomulgado de la comunidad judía con un cherem, una prohibición radical que lo convertía en un paria. No solo se le prohibió asistir a la sinagoga, nadie debía hablarle, ayudarle, ni siquiera mencionarlo. Para muchos, esto habría significado el fin. Pero Spinoza no se rindió. En lugar de retractarse, abrazó su soledad como un acto de libertad. Rechazó ofertas de enseñanza en prestigiosas universidades que habrían exigido que moderara sus ideas y eligió una vida modesta, puliendo lentes para sostenerse económicamente. Mientras el mundo lo rechazaba, él forjaba un nuevo paradigma de pensamiento. En su aislamiento, escribió La Ética, una obra que cambiaría para siempre la historia de la filosofía. Spinoza demostró que no hay mayor poder que el de una mente libre. ¿Qué te parece hasta ahora la historia de Spinoza? Déjame un comentario y dime si sus ideas te resuenan. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para más contenido como este. La estructura de la ética. Spinoza escribió su obra La Ética siguiendo un método geométrico inspirado en la lógica matemática de Euclides. Su obra no es un tratado filosófico común, sino un sistema riguroso construido a partir de definiciones, axiomas y proposiciones que buscan demostrar verdades universales con la certeza de un teorema. Esta estructura no solo le dio un carácter inusual, sino que también reforzó su objetivo: construir una ética basada en la razón y no en dogmas o supersticiones. La precisión matemática de su argumentación le permitió evitar la ambigüedad y darle una solidez lógica a su pensamiento, lo que lo convierte en una obra maestra de la racionalidad. La obra se divide en 5 partes fundamentales, cada una abordando un aspecto esencial de la realidad y la existencia humana. 1. Dios o la sustancia. Spinoza argumenta que solo existe una única sustancia infinita y eterna, que es Dios o la naturaleza. No hay un Dios personal ni antropomórfico que juzgue o intervenga en los asuntos humanos. En cambio, Dios es la totalidad del ser, una fuerza omnipresente que se expresa en todo lo que existe.
Esta concepción revolucionaria rompió con las nociones tradicionales de un Dios separado del mundo y estableció una visión panteísta en la que todo lo que ocurre es una manifestación necesaria de esta sustancia única. La realidad no está dividida en lo divino y lo terrenal, sino que todo es parte de una misma unidad. 2. La naturaleza del alma humana. En esta parte, Spinoza rechaza la separación cartesiana entre mente y cuerpo. Según él, la mente y el cuerpo son dos atributos diferentes de la misma sustancia. Esto significa que nuestras experiencias mentales no son independientes de la realidad física, sino que son dos formas de expresar la misma esencia. Esta idea desafió la noción dualista predominante en su época y abrió el camino para una comprensión más integrada del ser humano, en la que la razón y las emociones no están en conflicto, sino que son aspectos complementarios de nuestra existencia. 3. El origen y la naturaleza de las pasiones. Spinoza analiza las emociones humanas desde una perspectiva racional y naturalista. Afirma que todas las pasiones surgen del deseo de perseverar en la existencia, un principio fundamental que llama conatus. Este impulso innato nos lleva a buscar lo que nos fortalece y evitar lo que nos debilita. Sin embargo, muchas veces nuestras emociones nos arrastran hacia la confusión y el sufrimiento, porque no comprendemos sus causas ni cómo manejarlas. Spinoza no condena las pasiones, sino que propone entenderlas para transformarlas en fuerzas que trabajen a nuestro favor, en lugar de controlarnos. 4. La servidumbre humana o la fuerza de las pasiones. Aquí, Spinoza expone cómo los seres humanos suelen estar esclavizados por sus emociones, viviendo en un estado de pasividad en el que sus acciones son determinadas por factores externos y no por su propia razón. La ignorancia de las causas de nuestras emociones nos convierte en marionetas del destino, reaccionando automáticamente en lugar de actuar con verdadera libertad. Sin embargo, el conocimiento puede liberarnos. Al comprender las leyes de la naturaleza y de nuestra propia mente, podemos tomar el control de nuestras vidas y actuar de acuerdo con nuestra verdadera esencia, alcanzando así un mayor grado de autodeterminación. 5. La libertad humana. La verdadera felicidad, según Spinoza, no se encuentra en la satisfacción de deseos pasajeros ni en la obediencia ciega a normas externas, sino en el conocimiento de la realidad tal como es. Quien comprende la naturaleza de Dios y su lugar en ella, alcanza un estado de serenidad y plenitud. Esta forma de libertad no consiste en hacer lo que uno quiera sin restricciones, sino en vivir en armonía con la razón y con el orden del universo. Al aceptar la necesidad de todas las cosas y al desprenderse de las ilusiones del ego, el ser humano puede experimentar una alegría profunda y duradera, lo que Spinoza llama el amor intelectual de Dios. Una conexión íntima con la totalidad de la existencia. Así, la ética no es solo un tratado filosófico, sino una guía para la transformación personal. No busca simplemente explicar el mundo, sino enseñarnos a vivir mejor, a liberarnos de la ignorancia y el sufrimiento, y a alcanzar la felicidad a través del conocimiento y la razón. ¿Te das cuenta de lo radical que es esta idea? Si todo en el universo sigue un orden necesario, ¿qué significa para tu vida? Déjame un comentario con tu opinión. Y si este contenido te está aportando valor, apóyalo con un like y suscribiéndote para que sigamos explorando juntos estas ideas que transforman el pensamiento. Nos vemos en el próximo video.